cada mujer tiene una historia que deja huella, un sueño que tomó forma entre el trabajo, el territorio y la vida. Aquí escuchamos esas voces que transforman, que crean y que sostienen. Bienvenidas y bienvenidos a Historias con Rostro de Mujer, una serie del Fondo Mujer Libre y Productiva. Historias reales de mujeres que caminan con autonomía y que con lo que hacen cada día están cambiando su vida y la de su entorno. Esto es Historias con Rostro de Mujer, donde la autonomía tiene nombre propio. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy Indira Serrano, su anfitriona en Historias con Rostro de Mujer del Fondo Mujer Libre y Productiva. Hoy, como siempre, tenemos una invitada fantástica. Siempre que hablamos de la autonomía, de la libertad y hablamos del ser, es importante hablar acerca de la posibilidad de ser quien quieres ser. Es importante hablar de que venimos a este mundo a desarrollar todo nuestro potencial, pero que tenemos que tener no solo la libertad para hacer cosas, sino la libertad para ser quien queremos ser. Y nuestra invitada de hoy, Victoria Ramírez Reina, es un ejemplo maravilloso de eso. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias, estoy muy bien, estoy muy feliz de estar hoy aquí compartiendo contigo. Victoria forma parte del programa Mujer Diversa de la estrategia Mujer Emprende del Fondo Mujer Libre y Productiva. Pero yo creo que no podrían haber escogido a una mejor candidata para este programa y para esta estrategia, porque esta mujer hace de todo. Yo no sé cómo le alcanza el tiempo, se levanta, no sé, a las 3 de la mañana y se acuesta a las 2 de la mañana. ¿Cómo haces para que te alcance el tiempo para todo lo que haces? Victoria tiene un emprendimiento de alimentos que se llama Betel. Victoria trabaja como asesora en su carrera de ingeniería civil y hace consultorías. Victoria trabaja con El Alma No Tiene Color, también trabajando en relaciones públicas, y tiene un colectivo que ayuda a las mujeres trans a poder ubicarse a nivel educativo y profesional, que se llama Colectivo Pringamosa. Dios de los cielos, ¿cuántas cosas haces? Vamos a empezar preguntándote por tu esencia, ¿por qué has decidido hacer tantas cosas? Además, eres muy joven, entonces has hecho mucho en muy poco tiempo. ¿Por qué has tomado esa decisión? Bueno, digamos que llegó un momento de mi vida en el que no me encontraba, porque estaba en la búsqueda de saber quién era, de descubrir qué era lo que yo podía hacer para ayudar a otros y servir, porque pues el que no sirve no está en nada. Entonces mi propósito siempre era como ayudar a las demás personas, y en ese sentido de búsqueda encontré la Fundación El Alma No Tiene Color, que fue el primer acercamiento que tuve con el servicio. Empecé a trabajar desde el área de las relaciones públicas, y a medida que fui avanzando en el tiempo, pues empecé a sentir que era como el momento de empezar a pensar un poco más en mí. Entonces fue cuando pues inicié con mis estudios, estudié ingeniería civil, luego hice una especialización en gerencia de proyectos. Siento que la educación es algo bastante importante porque la utilizo como una herramienta para transformar socialmente a mi comunidad específicamente, y pues quiero llegar a cambiar el imaginario que las personas tienen de las mujeres trans. Entonces por eso siempre trato como de prepararme, porque obviamente es una tarea bastante amplia y quiero representar muy bien. Vamos a devolvernos un poquito al comienzo. Naciste en Cali, Sí, señora. pero muy temprano te fuiste a Villavicencio. Cuéntanos un poco del periplo hasta llegar a donde estamos hoy en día. Bueno, resulta que mi papá y mi mamá se conocieron en Villavicencio. Mi mamá era una niña menor de edad porque ellos se hicieron novios cuando mi mamá tenía 11 años. Wow. Entonces, cuando ella cumplió 15 años, se casaron, se fueron a vivir a Cali, y por eso yo nací en Cali. Pero duré ahí como 2 años, luego nos trasladamos de nuevo para Villavicencio, y estuve en Villavicencio hasta que tuve 16 años, que terminé el colegio. Después me fui a vivir a Medellín,
estuve en la Universidad de Antioquia, hice 6 semestres de ingeniería civil. Luego, por cosas familiares y personales, me traslado para Ibagué y terminó la universidad allá porque mi mamá se había radicado allá y mi hermano y yo decidimos irnos a vivir con ella en esa ciudad. Y ahí has hecho todos los emprendimientos y todo, tienes esta unidad productiva que es Alimentos Betel, está en Ibagué. Sí, señora, cuando yo llegué a Ibagué, pues teníamos la oportunidad de abrir una nueva franquicia de arepas boyacenses, porque en Ibagué no conocían las arepas boyacenses. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué arepas boyacenses? Porque me hablas de Cali, me hablas de Villavicencio, ¿de dónde sale Boyacá en todo este paseo? Somos multiculturales. Pues imagínate que mi mamá y mi papá se separaron y mi mamá se casó y el esposo de mi mamá tiene como esa receta porque entre la vía Bogotá-Villavicencio hay un lugar que se llama Puente Quetame y ahí son muy famosas las arepas boyacenses porque esa región tiene una cultura cundiboyacense. Ok. Entonces, digamos que si tú pasas por ahí, hay miles de puestos de arepas boyacenses. Ahí fue donde él aprendió, él estuvo trabajando, conoce las recetas. Y cuando llegamos a Ibagué, pues vimos la oportunidad de llevar esa gastronomía tan espectacular y que la gente la conociera en la ciudad musical. Pues era una oportunidad porque muchas veces la gente dice, ay, pero ¿qué me pongo a hacer? Yo no sé hacer nada. Pero sabemos hacer muchas cosas, solamente que no le sacamos el provecho. Entonces en ese momento, pues yo tenía que pagar la universidad, teníamos que pagar arriendo, teníamos muchos compromisos y pues dijimos, nos toca lanzarnos a emprender. Ahí fue cuando nació Productos Alimenticios El Betel. Y nos enfocamos en la gastronomía boyacense por lo que te digo, porque él ya tenía la experiencia, entonces pues aprovechamos eso y empezamos con nuestra unidad productiva. Victoria, ¿tú cocinas? Delicioso. ¿Sí? Me encanta cocinar, yo hago unas recetas deliciosas. ¿Inventas recetas todo el tiempo? Pues digamos que sí, yo como que inicialmente aprendí a cocinar viendo tutoriales en YouTube. Okay. Yo le cocinaba a mi papá, me encantaba cocinar a mi papá y pues como ya no vivimos con él, me gusta cocinarle a mi familia. Normalmente cuando hacemos reuniones familiares yo soy la que cocina. Cuando hay un baby shower, cuando hay un matrimonio, cuando yo soy la que prepara la comida. Y tú me decías, allá, cuando estábamos haciendo nuestra conversación antes, que cuando empezó Alimento Betel, tú hacías arroces, Claro. diferentes tipos de arroces para vender, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y todavía los hacen? No, ya no, porque ya no tengo el espacio. Lo que pasa es que entre semana nosotros vendíamos las arepas boyacenses, porque cuando nació el Betel solamente vendíamos arepas boyacenses. Pero digamos que los fines de semana, los domingos, porque los sábados no se abre el Betel porque mi mamá es adventista, Okay. entonces se guarda el sábado. Pero el domingo sí decíamos como que vendemos, pues porque la gente los domingos sale como a almorzar y a hacer cosas diferentes en familia. Entonces yo dije, voy a empezar a vender mis arroces, porque la gente me decía, ay no, qué arroces tan ricos. Otra oportunidad. Entonces yo dije, pues voy a empezar a hacer arroces y voy a vender arroces. Entonces yo hacía todos los fines de semana arroces diferentes. O sea, tú siempre has tenido ideas de negocio, siempre te has pensado como ahora cómo ponemos a producir, cómo producimos un proyecto nuevo y cómo le sacamos provecho para nosotros, para la familia. ¿Por qué ingeniería civil? Bueno, resulta que yo quería estudiar comunicación social, pero como te comenté, mi familia es adventista y mi mamá tiene una noción un poco machista de lo que podría llegar, o conservadora, de lo que tendría que hacer un hombre. Entonces, ella me dijo, no, esa carrera no es para un hombre, usted tiene que estudiar ingeniería civil. Aparte no se puede desperdiciar, usted es súper inteligente, porque yo siempre me he destacado académicamente, siempre era la mejor en todo. Ocupaba el primer puesto, siempre representaba el colegio en torneos de matemáticas, entonces ella me dijo, usted no puede desperdiciar eso, tiene que estudiarse ingeniería civil, esa es la carrera que usted va a estudiar. En ese momento yo no lo entendía, pero mi mamá estaba plasmando sus ideales en mí, porque ella siempre quiso ser arquitecta. Ah, claro. Entonces, fue un sueño que ella cumplió a través de mí. Pero te terminó gustando la ingeniería. Me pasó como cuando una mujer se casa y luego se enamora.
Cuando yo entré a estudiar, pues como era prácticamente obligada, a mí no me gustaba. Entonces yo era como que, ay, pero me iba muy bien, siempre me ha ido muy bien. Entonces yo decía como que "Ay, ya no quiero seguir estudiando esto, me quiero cambiar", pero fui aprendiendo y me di cuenta que la ingeniería es muy amplia, tiene muchos matices y tú te puedes ir por el que más te guste. Entonces cuando fui aprendiendo, me fui enamorando, cuando terminé mi carrera sí me gustó, pero la enfoqué en formulación y evaluación de proyectos para ingeniería. Ok. Ese fue el énfasis que yo le di cuando empecé a ver qué era lo que más me gustaba. Me gustó mucho la parte administrativa y digamos que mi trabajo de grado lo hice en formulación. Cuando terminé, decidí estudiar gerencia de proyectos, hice la especialización y también hice un diplomado en formulación de proyectos para el sistema de regalías. ¡Wow! Esta mujer de verdad se las trae. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Pasó algo después de que terminas la carrera que no te permitió en ese momento seguir la línea de la ingeniería y te obligó a empezar otros proyectos? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que, pues, digamos que mi hoja de vida, la excusa que me ponen es que está muy sobrecalificada para los cargos a los que aplico. Pero, pues, digamos que hay un trasfondo que tiene que ver con el hecho de que yo soy una mujer trans. Un trasfondo de discriminación. Exactamente. Entonces, cuando me presento, pues ellos no saben, porque pues normal, yo presento mi hoja de vida, paso como todos los filtros y cuando me conocen, entonces, muchas gracias, tu hoja de vida está sobrecalificada, esperamos en otra oportunidad atenderte. Y al principio como que eso me frustraba mucho, porque yo decía, bueno, o sea, si llegué hasta acá, es porque sí estaba aplicando para el cargo que era, porque si hubiera estado sobrecalificada o no tuviera las habilidades para asumir ese reto, pues no hubiera pasado todos esos filtros anteriores. Pero después dije, bueno, no me voy a complicar y voy a empezar a hacer cosas por mí misma. Entonces ahí fue cuando decidí como enfocarme mucho en la unidad productiva, sacarla adelante y también empecé a hacer proyectos sociales. Entonces ahí fue cuando tuve la vinculación con la Fundación Colectiva Pringamosa. Pero espérate un segundo, no nos vamos a adelantar en esto porque yo eh, siempre en estas conversaciones, en estas entrevistas, es importante que hablemos con estas mujeres que nos están viendo aquí, que están aquí conectadas con el podcast y que de verdad sus testimonios, tu testimonio hoy sirva de inspiración. Nos contabas hace 5 segundos que estudiaste tu carrera, además una carrera que tu madre te sugirió por lo que ella pensaba que debías estudiar. Me parece súper interesante la idea de que entonces si eres bueno para las matemáticas o si eres buena para las matemáticas, no puedes desperdiciar ese talento. Lo que nos deja a todos los que somos artistas como, bueno, y entonces nosotros estamos como eh, haciendo lo que no hacen los genios. Pero sin embargo, cuando terminas la carrera, no consigues las oportunidades de empleabilidad y hay muchas personas que les está pasando exactamente lo mismo por muchas circunstancias discriminatorias, ya sea por orientación e identidad sexual o por el color de la piel o por la procedencia. Hay mucha discriminación ahora, por ejemplo, contra los migrantes y sin embargo, tú le has podido dar la vuelta a eso y has decidido, ya que no puedo entrar por acá, entonces voy a hacer mis propias unidades de negocio y mis propios proyectos, ¿no? Una pregunta, Victoria. Si tú tuvieras que darle un consejo sencillito a alguien que está diciendo, es que no me quieren contratar porque es que me están discriminando, ¿qué le dirías? Bueno, un no es una nueva oportunidad. Entonces, cada vez que a mí me dicen que no, yo digo, va a venir algo nuevo para mí, esta es la oportunidad de brillar en otro sector. Porque muchas veces nos enfocamos o nos encerramos en querer hacer cosas y brillar en lugares donde nuestra luz no se ve. Porque la gente la opaca, las personas cierran esas cortinas y no dejan que la luz fluya. Entonces, es la oportunidad de ver otro foco, enfocarnos en otra cosa y decir, listo, si por acá no es, pues por acá sí va a ser. Y así lo he hecho en muchos aspectos. Digamos que no solamente en el aspecto profesional, sino que lo que te mencionaba, con los retos que tengo desde la fundación, también ha sido un poco
¿cómo decirlo? Digámoslo retador Sí. para no poner palabras que no manejamos, porque digamos que a veces me pongo a buscar palabras y yo digo, ay no, me complico mucho. Y es mejor hacerlo más sencillo. Entonces, digamos que desde el liderazgo social también es muy retador el hecho porque digamos que existen unas políticas públicas que deben incidir dentro de la diversidad y la inclusión, pero son solamente Palabras a veces. palabras a veces. Entonces, digamos que el reto ha sido bastante porque yo me acerco a las secretarías, hago la gestión, pero muchas veces no hay voluntad política y las personas no les interesa ese tema. Pero yo digo, listo, no se pudo por este lado, pero lo hago por mi propia cuenta. Y digamos que te cuento que en este momento estoy liderando un proyecto súper interesante que me gusta muchísimo, que tiene que ver con la educación de la comunidad LGTBI en general, pero pues como tú lo mencionabas, mi enfoque principal desde la dirección que yo tengo en la fundación son las mujeres trans. Entonces, tenemos una alianza con un instituto de educación básica que nos otorgó unas becas para que estas personas puedan terminar su bachillerato. Wow. Yo este proyecto lo presenté muchísimas veces ante muchas entidades, pero siempre me decían que no me daban el espacio. Yo dije, no, si por acá me dicen que no, por acá lo voy a conseguir. Y toqué puertas una, dos, tres, cuatro veces hasta que se dio. Y ese es el consejo que les doy a todas las personas que nos están viendo hoy. Siempre que les digan que no, entiéndanlo como una nueva oportunidad y sigan tocando puertas que en algún momento se va a abrir alguna. Maravilloso. Es la que se tiene que abrir. Maravilloso consejo, pero ahora sí, vamos a dos puntos que me parecen súper interesantes. Tú hablabas de que a veces no hay voluntad política y que a veces las entidades solo hablan de diversidad, de equidad e inclusión en papel, pero es muy difícil trasladarlo a la vida real y cuando se van a buscar las oportunidades como una persona diversa, entonces ahí ya la cosa cambia. Pero resulta que tú llegaste a un lugar donde eso sí es verdad, que es el Fondo Mujer. Ahí fue donde me abrieron la puerta después de jugar tanto. Maravilloso. Formas parte de la estrategia Mujer Emprende, del programa Mujer Diversa. Cuéntanos cómo llegaste al fondo y cuéntanos qué ha pasado contigo y con tus emprendimientos desde que llegaste. Bueno, te cuento que la convocatoria Mujer Diversa cambió mi vida. Fue una oportunidad demasiado genial porque cuando esa oportunidad llegó, era un momento crítico en el que yo estaba pasando, un momento familiar difícil. Y digamos que ese emprendimiento yo siempre lo he mantenido o se creó con el propósito de vincular a mi familia. Sí, de ayudar a tu familia. El emprendimiento Betel. Sí, señora. El Productos Alimenticios del Betel tiene, o sea, se creó con ese propósito. Pero más que de ayudarles, era como de una unidad familiar. Mi familia es adventista y sus creencias, pues, los alejan un poco de mí por lo que yo decidí ser. Entonces, era una oportunidad que yo no podía perder. Yo dije, yo necesito tener a mi mamá cerca, necesito tener a mi hermano cerca, necesito tener a mi familia cerca. Pues, qué mejor que trabajar con ellos. Entonces, así fue que yo como que vinculé el Betel dentro de todo esto que hago. Y cuando llegó la oportunidad, bueno, el Betel nació primero como un punto específico que manejaba un comercio B2C. O sea, era un negocio que le vendía al consumidor final. Ok. Pero yo siempre me he proyectado más grande. O sea, a mí las cosas pequeñas no me gustan. Entonces, hablando en el contexto del negocio, yo dije, no, yo quiero algo muchísimo más grande, yo quiero venderle a empresas, yo quiero cambiar de mercado, quiero entrar al mercado B2B, quiero empezar en el mercado retail, quiero empezar a distribuir en almacenes de cadena, quiero empezar a llegar bueno, empecemos con salsamentarias. Entonces yo dije, necesito un capital productivo para poder llevar a cabo ese proyecto. Pere, tapo. Explícanos un poco dos cosas que estás diciendo para nuestras mujeres emprendedoras o a punto de emprender. El concepto B2B y el concepto mercado retail. Así, súper cortico, solamente para que puedas enfocar a las personas que nos ven. Bueno, los mercados se dividen en muchos mercados, pero hay unos principales que son el B2C, que es el business to consumidor. Ajá. O sea, la empresa le vende al consumidor final, que es como el producto, como una cafetería. Ajá. Tú vas, compras y te llevas tu producto y ya.
Y el B2B es una empresa que le vende a otra empresa. Entonces, por ejemplo, mi unidad productiva le ofrece refrigerios corporativos, desayunos, snacks a empresas. Business to business. Exactamente. Ok. Y el retail es como ya entrar en el mercado, pero de una manera diferente, estando en almacenes de cadena, salsamentarias. Ah, bueno, si hay algo en lo que tenía tu mamá razón es que eres absolutamente brillante, ¿no? Bueno, mi mamá siempre me dijo desde que yo tengo uso de razón que yo era muy inteligente y yo me creí el cuento. Ah, pues que uno se lo cree y se convierte en realidad. Mira, yo creo que ya empieza mucha gente ahí a devolver el podcast para anotar aquí. Ah, bueno, yo tengo que estudiar un poquito más acerca de business to business, de negocios a negocios. Y ya empiezas a generar una inspiración en la gente que nos está viendo. Pero estábamos hablando de cómo se convierte el Betel en lo que es hoy en día y cómo se involucra el Fondo Mujer en este proyecto. Entonces, bueno, como yo soy formuladora de proyectos, yo todo lo escribo. Entonces yo empecé a formular mi proyecto y yo dije, yo quiero llegar a este mercado, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces empecé a estructurarlo, yo soy así súper ordenada, mejor dicho, estricta con todo, yo soy súper estricta con los horarios, con todo, yo soy súper cansona. Entonces yo empecé a estructurar el proyecto, he escrito miles de proyectos para el Betel, pero me enfoqué en ese. Entonces empecé a sacar el presupuesto y yo decía, pero ¿dónde vas a sacar todo este montón de plata? Y yo era como que, bueno, empezamos. Yo nunca, la verdad, nunca me había como hecho la ilusión de entrar a un proyecto que tuviera que ver con el gobierno o con entidades públicas, porque pues no existían. El proyecto Mujer Diversa apenas nació con la corte que yo participé, lleva 2 versiones, yo soy de la primera. Entonces, yo la verdad nunca, porque eso es otra cosa, cuando sacan como oportunidades laborales para comunidad LGTBI, solamente sacan, pues, no sé, para vigilantes, para cajeras, nunca tienen en cuenta la mano de obra calificada. Entonces, eso es otro punto a favor que yo utilicé. Y yo dije, bueno, pues si a mí no me tienen en cuenta, por ese lado yo lo hago solita. Porque siempre lo que te digo, siempre veo oportunidades dentro de las desventajas que hay alrededor. Dentro de los desafíos. Exactamente. Ver oportunidades en los desafíos. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y yo soy creyente, siempre amo como estar en conexión con Dios. Digamos que desde que estoy muy pequeña fui criada en un ambiente cristiano y a pesar como de las diferencias en cuanto a su pensamiento, pues yo no me fijaba en las personas, sino me fijaba en Dios. Y Dios siempre ha sido muy amoroso conmigo. Él siempre me ha abrazado, Él siempre me ha cuidado, Él siempre va de mi mano, Él me da la mano y me acompaña en lo que yo quiero hacer. Y gracias a Él es que he logrado muchísimas cosas. Entonces yo puse en oración ese proyecto. Y yo le dije, yo quiero hacer esto, ya tú dirás qué va a pasar. Resulta que en ese momento yo hice una conexión con la Secretaría de Inclusión Social de la Gobernación del Tolima para hacer la primera celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo para mujeres trans. Porque yo le conté a la secretaria y yo le dije, la primera vez que a mí me felicitaron del Día de la Mujer, yo era la más feliz del mundo. Me regalaron una rosa y yo no cabía de la felicidad. Y yo quiero que también otras chicas vivan esa experiencia. Entonces ella me dijo, listo, hagámoslo, montémoslo, organicémoslo. Y desde la gobernación hicimos un evento espectacular del Día de la Mujer para las mujeres trans del departamento, pero principalmente de la ciudad de Ibagué. Ese día, una representante del Fondo Mujer Libre y Productiva fue al evento a socializar el tema de la convocatoria Mujer Diversa. Y yo dije, esta es la respuesta de Dios. Acá me contestó, acá me voy a presentar. Entonces empecé a hacer la diligencia, a leerme todo, porque eso es un montón. Sí, la tarea hay que hacerla. La tarea hay que hacerla. Total. Empecé a leerme como las condiciones, las restricciones, hice mi postulación es impecable. Porque o sea, yo creo, no estoy segura, pero yo creo que fui una de las primeras en postularme, porque eso es otra cosa que yo tengo.
yo soy como muy cansona en el sentido de que si a mí me dicen es el 23 de noviembre a la 1 de la tarde, yo el 23 de noviembre a la 1 de la tarde, ahí estoy metida. Soy súper intensa también, entonces yo a veces digo como, la gente como que ya le da pereza verme allá metida todo el tiempo. No, pero ven acá, yo te voy a interrumpir un momento para decirle una cosa a todos los que nos están viendo y a todas las que nos están viendo en el podcast, y es que tienes toda la razón. A veces nos refugiamos en la idea de que estamos siendo discriminadas o discriminados para no hacer las cosas con calidad, con disciplina, con puntualidad, con responsabilidad. Y uno no se puede saltar ni la responsabilidad, ni la puntualidad, ni la disciplina, ni las ganas de hacer las cosas. Incluso si no tienes los conocimientos, pues entonces tienes que buscar las formas de obtener ese conocimiento y empezar desde lo que sí tienes, ¿no? Pero no puedes soltar la idea de que, bueno, es que como me discriminan, entonces ya, no tengo ninguna oportunidad en la vida y refugiarte allí para no avanzar. Hay que tener disciplina, hay que tener responsabilidad, hay que tener seriedad. A veces uno le dicen que uno es intenso. No, no, no eres intensa, eres seria, eres responsable, Victoria. Y solamente así, siendo responsable, siendo disciplinada, siendo juiciosa, dentro de tus capacidades y dentro de lo que tienes, puedes salir adelante. No es solo refugiarte en la discriminación. Tú no te has refugiado nunca en la discriminación. Has sacado adelante cada una de las cosas que has querido porque has tratado siempre de hacerlo con calidad, ¿cierto? Sí, señora. Ahí va la cuña. Entonces yo me postulé, yo así súper organizada, monté todos los documentos, hice toda la gestión, mandé el correo para postulación y resulta que, pues como era la primera vez que estaban haciendo esta convocatoria, no se había manejado un proyecto como con estas características, se surgieron como unos imprevistos, no sé cómo llamarlos. Y el día que iban ¿cómo se llama esto? Como a publicar los resultados, no salieron. Ok. Entonces yo era como que, ay, ¿será que sí pasé? ¿Será que no pasé? Yo sufría, yo sudaba, yo estaba súper nerviosa. Y yo, ¿qué habrá pasado? Nos mandaban un comunicado que iba a ser para otra fecha. Yo, bueno, esperaba la otra fecha, entraba a revisar y no salía sin un comunicado que iba a ser para otra fecha. ¿Qué pasaba? Que pues dentro de la comunidad las personas no tenían como ese conocimiento para poder aplicar, entonces se había demorado un poquito porque estaban en asesoramientos, las estaban acompañando, que es algo muy importante. Pues en ese sentido yo dije, qué bonito que están haciendo esto y siento que, digamos que dentro de la estructura del proyecto han tenido en cuenta muchas cosas muy bonitas. Entonces yo dije, bueno, listo, ya. Me voy a relajar un poquito porque yo me estreso súper rápido. Y yo era como, bueno, llegó la segunda publicación, no salieron. El caso fue que yo ya dije, ay no, ya no voy a seguir como ilusionándome con eso, que sea lo que Dios quiera y esperar. Y el día que habían dicho que iban a publicar los resultados, yo no entré a la página. Y ese fue el día. Y ese fue el día. Una chica de la alcaldía que me estaba haciendo acompañamiento me dijo, Victoria, ¿cómo estás? ¿Ya revisaste los resultados? Y yo, no los he revisado. Me dijo, revisa el punto 40 y me mandó el archivo. Y yo como, cuando abro punto 40, productos alimenticios del Betel, yo casi me muero de la emoción, yo estaba súper feliz, yo no cabía de la dicha. Y yo, bueno, ahora sí, esta es mi oportunidad, vamos a sacar adelante este proyecto. Y fue muy lindo porque no solamente era un incentivo económico, sino que también había detrás un acompañamiento, una capacitación. A mí que me encanta estudiar, yo soy así súper ñoña. Y yo metida en las clases, nos dieron la oportunidad de venir a Bogotá, porque pues yo vivo en Ibagué, para el primer encuentro, una socialización divina. Conocimos a muchas personas interesantes, conocí a mis compañeras que pasaron también conmigo la convocatoria, conocí de sus proyectos, de sus emprendimientos. Fue como muy lindo ver que también hay otras personas, hay otras historias, hay otras caras de la moneda. Entonces yo dije, no, esto es demasiado fabuloso, es demasiado genial. Hemos vivido un proceso, digamos que un poco largo, porque desde lo público hay como muchos lineamientos. Entonces yo no estaba acostumbrada a eso porque, como te digo, siempre lo he hecho yo sola. Entonces desde lo privado todo es más rápido. Si tú haces una alianza con alguien, eso es de una. Pero
con lo público fui entendiendo que habían unos procedimientos, que habían unos lineamientos, que se debían cumplir ciertos requisitos y también ayudó a cultivar en mí el don de la paciencia. Ah, muy importante, muy importante. Yo quiero preguntarte, eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió de este proceso de participación en el programa Mujer Diversa? Pues lo que más me sorprendió fue que existiera, cariño. Wow. Era la primera vez que el gobierno pensaba en una comunidad como la de nosotros. O nosotras, porque en este caso específico era para mujeres trans. Mujeres trans, mujeres, bueno, mujeres diversas. Ahí abarcaban mujeres trans, mujeres lesbianas y personas no binarias asignadas femeninas al nacer. Ok. Entonces era, pues nena, era la primera vez que alguien pensaba en eso. Yo dije, qué cosa tan maravillosa. O sea, yo estaba súper feliz porque eso no existía. Ahora, ¿hubo algún momento en el que dijiste, yo puedo con esto y con más? Todos los días yo me levanto y me repito que yo puedo. Porque digamos que de no ser así, No lo lograré. no hubiera logrado nada. Pero lo que te decía, también influyó mucho el tema de que mi mamá siempre me dijo que yo era muy inteligente y que yo podía lograr lo que yo quisiera hacer. Dentro de todo lo bonito que ella me ha dicho, eso es lo que más se me ha quedado en la mente y siento que me ha ayudado muchísimo el hecho de creerme el cuento. Porque muchas veces hay personas que son súper inteligentes, pero no se creen el cuento y no aprovechan esas capacidades que tienen para hacer cosas que les permitan evolucionar y crecer. Entonces también es una oportunidad para decirle a las personas que nos están viendo que se las crean, que son capaces y que son inteligentes. Muchas gracias. Ahora sí, yo quiero que nos hables un poquito más de Colectivo Pringamos. Primero cuéntanos cómo entraste al colectivo. Ya nos contaste un poco de cuál es el objetivo, pero me gustaría que le contaras a todas las mujeres y a todas las personas que nos están viendo aquí, ¿qué quieres alcanzar en Colectivo Pringamosa? ¿Cuál es tu objetivo principal? Bueno, la Fundación Colectiva Pringamosa nació hace un tiempo como una casa. Era una casa en donde se le brindaba, como por decirlo de alguna manera, un refugio a las personas que no tenían un lugar. Hace mucho tiempo, en Estados Unidos, existían las casas de las mujeres trans, en donde había una madre que era como la que tenía unas oportunidades o unos privilegios y ayudaba a otras para que pudieran sobrevivir. Entonces, la colectiva Pringamosa o la casa Pringamosa nació de esa manera, porque resulta que los contextos, muchas veces la comunidad en general, la sociedad no los conoce. Y digamos que en un sector como el Tolima, que es un sector que aún es muy machista, cuando una persona decide ser, asume su orientación, asume su rol, descubre su identidad ante su familia, pues lo único que recibe es rechazo, la echan de su casa, niños muy pequeños, porque niños de 11, 12, 13 años que los sacan de la casa por tener una orientación sexual o una identidad de género diversa. Entonces la Casa Pringamosa nació con ese propósito de ayudar a esas personas. Un lugar de acogida. Para que pudieran dormir, para que pudieran comer, para que pudieran buscar una alternativa de conseguir recursos económicos para poder sostenerse. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, pues fuimos evolucionando. Después se convirtió en un colectivo y ahora es una fundación. Que lo que busca, desde mi dirección, porque tiene diferentes direcciones, mi dirección lo que busca es el desarrollo y la autonomía económica específicamente de las mujeres trans, pero estamos abordando comunidad LGTBI en general, mujeres rurales y personas en condiciones vulnerables. ¿Y tú qué sueñas hacer con ese colectivo? O sea, cuando tú te visualizas en el tiempo dentro del colectivo Pringamosa, dentro de la Fundación Colectivo Pringamosa, ¿qué sueñas? Dices, bueno, yo quisiera lograr esto. Mi objetivo principal es cambiar el imaginario que tiene la sociedad de las mujeres trans. Yo trabajo todos los días por eso. Porque, pues, digamos que la sociedad cuando les mencionan a una mujer trans, se imaginan que son peligrosas, que son prostitutas, no está mal,
que son peluqueras, no está mal, es un trabajo como cualquier otro, pero existen otras caras de las monedas, así como las mujeres cisgénero. Las mujeres cisgénero son diversas y hay unas que son también estilistas, hay otras que también se dedican al trabajo sexual, hay otras que son profesionales en diferentes áreas. Entonces, no es que sea tan disruptivo ni tan diferente el hecho de que existan mujeres trans que son profesionales. Solo que la sociedad asocia a una persona trans como una persona peligrosa, pero nosotras no somos peligrosas. El mundo es peligroso para nosotras. Sí, es verdad. Entonces, yo lo que busco es cambiar ese imaginario y decirles, mira, yo soy Victoria, soy una mujer trans, soy una mujer profesional, soy una mujer que hizo un posgrado, soy una mujer que tiene su unidad productiva, soy una mujer que le aporta a la sociedad, soy una mujer que genera empleo, soy una mujer que hace un montón de cosas maravillosas y así como yo existen otras. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, visibilizar esas chicas que hacen las cosas de una manera diferente y que la sociedad se entere, porque muchas veces no hay difusión de ese mensaje. Y qué bonito que hoy estemos haciéndolo. Sí, hoy este programa se está convirtiendo en un emisario de tu mensaje, en un canal para tu mensaje. Muchas gracias. En El Betel, ¿qué sueñas para el futuro de El Betel? Bueno, yo el Betel, yo llego, nosotros tenemos un local comercial que es de 2 pisos. El primer piso es la fábrica y el segundo piso es el local. Entonces, cuando yo llego, yo me visualizo entrando a mi oficina, yo siendo la gerente comercial, tener oficinas para todos los gerentes. O sea, yo me veo como una empresaria muy grande. Bueno, cuando empezó el Betel, nosotros teníamos un local que era como de 2x2, teníamos un solo horno. Entonces, en este momento hemos ido creciendo para lo que éramos hace 12 años que empezamos, a lo que somos ahora, pues hemos evolucionado muchísimo. Pero yo nunca paro, yo siempre quiero más y quiero más y quiero más y quiero más. Y yo el Betel lo veo como una empresa muy grande que exporta. O sea, de hecho ya empecé los talleres de internacionalización. Estoy en capacitación también para eso. Wow. Porque yo sé que cuando uno quiere cumplir sus sueños, pues tiene que hacer las cosas para alcanzarlos. Tiene que hacer, o sea, como seguir un proceso. Porque no es que yo hoy quiero exportar y ya mañana estoy exportando. Entonces yo me visualizo como una empresaria muy grande. Victoria, ¿para ti qué es ser una mujer libre y autónoma? Para mí la autonomía económica de una mujer es darle la oportunidad de estar tranquila, de que nadie la moleste. ¿Qué pasa? Que el machismo nos enseñó que las mujeres tienen que estar en la casa, que tienen que estar sometidas a las órdenes de su esposo. Y yo siento que la autonomía económica de las mujeres es como decir, bueno, yo me puedo valer por mí misma, yo puedo hacer las cosas yo sola, no necesito de que nadie me dé órdenes ni que esté sujeta a lo que él quiera hacer conmigo. Obviamente sí creo en el matrimonio, sí creo como en las relaciones de pareja, me parece divino el hecho de tener un compañero un compañero de vida, pero siento que es como un equipo, que entre los dos construimos y entre los dos crecemos, más no ese ideal de que yo me quiero quedar en mi casa sin hacer nada y tengo que estar haciendo lo que el otro me está diciendo. Entonces yo siento que la autonomía económica de las mujeres es una manera de decir tranquilidad. Voy a aprovechar que estás hablando de autonomía económica para preguntarte qué otras formas de autonomía tienes en tu mente y que tienes o te gustaría tener. Bueno, autonomía, la autonomía que tengo en este momento es decidir ser quien yo soy. Digamos que a pesar de como todas las trabas que hubieron desde que nací hasta el día de hoy, porque yo a veces me pongo a analizar casos diferentes porque todas las personas tenemos experiencias distintas y a pesar de que yo soy muy privilegiada en muchos aspectos, a veces uno comete el error, porque eso no se debería hacer, de compararme con otras personas. Y yo tengo un amigo, él es homosexual, pero es un hombre cisgénero, o sea, él se identifica como un hombre, y su mamá es demasiado espectacular. Ella lo ama, ella lo respeta, ella lo cuida. Entonces yo en algún momento comparaba a mi mamá con la mamá de él. Y yo decía como que, ay, tan chévere que mi mamá fuera así. Pero después entendí que no, que mi mamá es divina y espectacular como es ella y ya. Entonces, en ese sentido,
han sido como muchas las experiencias que yo he tenido que vivir para poder llegar a ser quien soy hoy. Y Para alcanzar tu propia autonomía. exactamente, y esa es la autonomía de Victoria hoy. Wow. Victoria, ¿qué sueñas para ti? Bueno, yo me quiero casar, pero mi esposo es tan espectacular que todavía no ha llegado a mi vida. Es un empresario así, mejor dicho, millonario, autónomo. Y digamos que me he venido preparando para recibirlo, porque cuando uno quiere algo, pues uno tiene que prepararse. Lo mismo que cuando uno tiene un proyecto, uno tiene que prepararse para lograrlo. Lo mismo pienso yo que pasa con una pareja. Yo me he estado preparando para recibir a mi esposo, he estado trabajando en mí, porque tengo muchas cosas que mejorar. Entonces, mi sueño es casarme, tener un esposo, una familia, mi empresa consolidada, seguir trabajando en mis proyectos con la Fundación Colectiva Pringamosa, con la Fundación El Alma No Tiene Color. Quiero impactar a la sociedad desde lo que hago y así es como me visualizo. Quisieras, aparte del mensaje tan maravilloso del que mandaste hace un rato, quisieras dejar un último mensaje a todas estas mujeres que nos están viendo. Bueno, yo creo que lo más importante el día de hoy es tomar acción, porque muchas veces nosotras como que queremos hacer las cosas, pero no tomamos acción, nos quedamos en quiero hacer, quiero ser, pero nunca pensamos como, bueno, nunca no es una palabra que vamos a usar. No tomamos acción, entonces la invitación el día de hoy es a que tomemos acción, a que si queremos hacer algo, busquemos la manera de lograrlo. Victoria, yo creo que eres una mujer absolutamente inspiradora, maravillosa. Creo que además vas a ser un puente, un canal para que muchas otras mujeres, y no solo mujeres trans, muchas otras mujeres y muchas otras personas, independientemente de su género, logren sus sueños. Y yo creo que ya eres un gran referente. Muchas gracias. Felicitaciones por todo lo que has logrado. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Historias con Rostro de Mujer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hemos tenido un testimonio increíble, absolutamente inspirador, pero además absolutamente inspirador no solo desde las palabras bonitas, sino desde la acción, desde lo que hay que hacer para lograr las metas. Y nos ha enseñado Victoria que lo que queramos hacer lo podemos hacer con disciplina, con responsabilidad y con una gran fe en nosotros mismos. Un abrazo para todos. Esto fue Historias con Rostro de Mujer.